Muy buenas noches, es miércoles, la noche del miércoles de A8 Columnas. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Este es un esfuerzo informativo de la Subdirección de Noticias, también de la Dirección de Radio y Televisión de Veracruz. Y hoy tenemos a una invitada muy especial que, por cierto, formó parte de este proyecto durante un año y ahora está en el servicio público, una extraordinaria periodista, y ahora está prácticamente del otro lado. Algo que si algo lo sé, es que ella tenía siempre esa ambición y esa ilusión de ser primera comisionada, ¿no? En primer lugar ser comisionada, y pues no solamente es comisionada, sino que es la presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Saludaré primero a Naldi Rodríguez y después a nuestros compañeros en esta noche. Nada más le digo a la presidenta que tenemos un retrasito como de 2 o 3 segundos para que no nos atropellemos al saludar. Naldi, ¿cómo estás? Bienvenida. Ahora flamante presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ramsés. Te saludo con mucho gusto. Saludo también con mucho gusto a Mario, Rosana. Qué gusto encontrarnos, aunque sea a distancia, en medio de esta contingencia sanitaria derivada del COVID-19, pero es un gusto poderlos ver, aunque sea por la pantalla. Muchas gracias por el espacio y bueno, un poquito nerviosa estar ahora de este lado, pero a sus órdenes todo lo que te veo muy preguntar. Transparente, Naldi, te veo muy transparente. Ahorita estaremos ya saludándote, Naldi. Bueno, yo estoy desde la magisterial, la presidenta del IBAI está en sus oficinas del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Rosana Luna se encuentra en la India. ¿Cómo está, Rosana? Muy buenas noches. Pues aquí meditando un ratito, encantada de poder saludar primero, Naldi, bienvenida de nueva cuenta a tu programa, desde luego. También Mario, Ramsés, gracias por invitarme de nueva cuenta también. Muchas gracias, Rosana. Y desde San Juan de Puerto Rico me dice Renato Ibarra que no te olvides de su encargo. Mario Lozano Carbonell, ¿cómo estás? Muy bien, Ramsés, gracias. Buenas noches, Rox, buenas noches. Comisionada presidenta, qué gusto tenerte. Buenas noches. Pues muchas gracias, Mario, muchas gracias, Rosana, gracias a la presidenta, le decía, ella es fundadora junto con Leti Rosado, junto con Iván, junto con Yair, ya están en otros rumbos, estamos esperando a ver si Mario, Rosana o un servidor se puede ir a otros lados, pero por lo pronto estamos aquí en este programa de 8 columnas. Estás en el instituto que siempre habías querido presidir, por lo menos ser comisionada, Naldi, y yo te quiero preguntar cómo te encuentras, porque hay que ser muy precisos. El instituto, creo que en la última fase pues se manejó con muy poca transparencia, tan es así que la presidenta anterior se encuentra en la cárcel, es acusada por un incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad en agravio al patrimonio público. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué es lo que te encuentras? ¿Te encontraste cadáveres en los closets? Hay 3.500 expedientes, hay un rezago muy importante, muy significativo dentro del instituto. ¿Cómo encuentras el instituto, Naldi? Muchas gracias, Ramsés. Así es, comentarte primero que yo no vengo, como tú sabes, ustedes conocen mi origen, he sido periodista por más de 15 años, académica, y también saben, como ya lo decías, que he estado buscando o que busqué ser parte del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información en 3 ocasiones, en 3 congresos o en 3 legislaturas diferentes, ¿no? Sí conocía yo un poco las condiciones en las que se encontraba el instituto, porque le había dado seguimiento muy de cerca a todo el trabajo y porque había ejercido el derecho de acceso a la información, primero como ciudadana, después también en el ejercicio periodístico lo hemos estado ejerciendo, nos fuimos en temas de amparos y en temas para buscar concretar el derecho de acceso a la información como debe ser, ¿no? Entonces, conocíamos un poco de algunas irregularidades que ya existían, que ya veíamos desde afuera. Ahora, ¿cómo encontramos el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información? Me gustaría comentar 2 partes. Hay una parte que es la parte administrativa y es la parte financiera, en donde definitivamente hemos encontrado diversas irregularidades. Nos encontramos con un instituto endeudado, con un instituto que debe más de 12 millones de pesos en laudos laborales. Estos 12 millones que les comento
representan laudos expedientes de 13 trabajadores. De estos 13 trabajadores, 4, por ejemplo, ya están en ejecución. De estos 4 laudos que están en ejecución, 1 ya lo estamos pagando, representa más de 3.5 millones de pesos, que es pues un daño patrimonial que consideramos importante para el instituto. ¿Por qué? Porque somos un instituto además pequeño, somos un instituto que maneja un presupuesto menor, no manejamos un presupuesto grande y sin embargo somos un instituto que tiene que trabajar diversos temas, diversas aristas. Por un lado, el derecho de acceso a la información pública, como a través de los recursos de revisión; por otro lado, también el derecho de protección de datos personales, y por otro lado también vemos un poco en materia de archivos. Y bueno, entonces a la par de estos temas de laudos que nos están dejando, que ya te comentaba, otros 3 ya están en ejecución. Sin embargo, no tenemos el recurso ni tenemos provisionado para este pago. Lo tendremos que estar contemplando ahorita en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2021. Otro tema que nos encontramos fue que tampoco pagaron impuestos estatales, no pagaron impuestos federales. Son casi 2 millones de pesos que tenemos deuda con estos impuestos, así lo encontramos, que nos heredaron. Y por otro lado, también comentarte que tenemos un adeudo que nos dejaron en rentas. En las rentas donde se encuentra el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, aquí en la ciudad de Jalapa, dejaron un adeudo de 2016-2017. Lo preocupante con este tema del adeudo de las rentas es que ya hay una resolución, una sentencia que nos condena primero al pago, ¿no? Comentarles también que en un ejercicio de ahorro, de austeridad, con los otros 2 comisionados que me acompañan, el comisionado Alfredo Corona, la comisionada Magda Sayas, que también ha ejercido desde el periodismo, estamos haciendo un ejercicio de austeridad para poder pagar o poder empezar a sanear esta parte que ya les comentaba del instituto. Pero en el caso específico de las rentas, sí también estamos un poco preocupados porque esa sentencia ya dice que nos podrían desalojar en cualquier momento del instituto donde nos encontramos o del inmueble donde nos encontramos. Aunado que este inmueble nos está quedando un poco chico, aunado a que tiene también goteras, por ejemplo, donde está el área de archivos, donde está el área de expedientes, donde está la parte jurisdiccional que realiza este instituto. Entonces, bueno, por un lado es esta parte que ya les comento, la parte administrativa, la parte financiera, pero por otro lado también lo que encontramos muy preocupante ya estando adentro del instituto es la falta de cumplimientos de toda la parte que son los recursos de revisión, o sea, que es el origen, el espíritu del instituto, del IBAI, en este caso, garantizarle a los ciudadanos el derecho de acceso a la información. Entonces, es muy, muy lamentable que estemos encontrando, por un lado, como ya bien lo comentaba Ramsés, un rezago importante en los expedientes. Así es, son cerca de 3.500 expedientes en las 3 ponencias. Te estoy hablando del tema de recursos de revisión. Aparte tenemos cerca de 900 también expedientes que nos dejaron sin resolver, que son denuncias de obligaciones de transparencia. Las obligaciones de transparencia son todas las actualizaciones que tienen que hacer los sujetos obligados en cuanto, valga la redundancia, en cuanto a las obligaciones de transparencia, ¿no? Todo lo que tienen que actualizar trimestralmente, como salarios, como temas de contratos, viáticos, etcétera. Entonces, también, y nos estamos encontrando también 1.700 expedientes sin resolver, denuncias en materias de datos personales. Entonces, sí es muy importante, pero además de este rezago que ya les platico en términos generales de estos números, también es muy importante que hubo muchos recursos que resolvieron posiblemente a favor del ciudadano. Les estoy hablando de más de 9.000 expedientes que resulta que no se han cumplido. O sea, hicieron una resolución, a lo mejor fue muy bonita, fue de manera favorable para la ciudadanía, sin embargo, no verificaron si se dio cumplimiento o no. Entonces, finalmente tampoco se garantizó el derecho de acceso a la información, lo cual es muy lamentable porque una de las labores más importantes pues es consolidar al instituto y ganarse la confianza de los veracruzanos y las veracruzanas. Ahora, Naldi, el tema es no solo los números, que sí, es decir, no los quiero minimizar, pero para el público en general,
¿cómo podemos hacer tangible el daño de haber tenido este rezago y de no haber cumplido con las resoluciones? Muchas veces estas solicitudes de información, lamentablemente, se fueron usando en términos más bien políticos, ¿no? Y en otras, pues nosotros los periodistas, para indagar y tener elementos para poder sustentar una nota, un artículo, etcétera. Pero para el público en general, ¿cómo le podemos dimensionar el daño que causa este rezago de expedientes no resueltos y el de aquellos que se resolvieron pero que no se pudieron informar y por lo tanto no hubo cumplimiento de transparencia? Primero comentarte que afecta la credibilidad del propio Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, del IVAI, ¿no? Nos merma como institución porque hay una desconfianza posiblemente del ciudadano que digo, ¿para qué hago una solicitud de información si no me van a contestar? Y si me contestan o me contestan mal, la resolución que en su momento pueda dar el órgano garante no va a satisfacer y finalmente me quedo sin información. Es una realidad triste que se vive no solo en Veracruz, también se vive en todo el país y en otros órganos garantes. En una conferencia nos platicaba la entonces directora de Artículo 19, dice, yo tengo 2 años, era un instituto de otra entidad, pero dice, tengo 2 años que tuve una resolución favorable y sin embargo a 2 años todavía no tengo la información en mis manos, ¿no? Y ya seguí todo el procedimiento y no tengo esta información. Es bien importante la pregunta que haces, Mario, porque recordar que el derecho de acceso a la información está ligado al de libertad de expresión, ¿no? Es muy importante. Podemos tener información y podemos informar. El otro tema también es que es un mecanismo de prevención de la corrupción. Tiene que verse como un tema, no estamos en contra de las autoridades. La transparencia y el acceso a la información y el mismo IVAI puede ser un aliado de todos los sujetos obligados y de las instituciones públicas para prender los focos de alerta y darnos cuenta que si algo nos están solicitando y que si algo se está reportando de manera previa, podemos tomar acciones y evitar un posible desvío de recursos, de lo cual ustedes saben como periodistas y que lo hemos platicado y lo platicamos durante el año que los acompañé y que estuvimos ahí detrás de cámaras, todo lo que hemos vivido Veracruz en un tema de corrupción, en un tema de gobiernos pasados que desviaron tantos recursos públicos, ¿no? que mermaron y que afectaron a la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, es bien importante la labor, aunque es un organismo autónomo, como ya les decía, es un organismo pequeño, somos 97 trabajadores en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, es importante la labor que realiza en este sentido, porque podemos ayudar a combatir la corrupción y porque podemos también ser un mecanismo para garantizar la libertad de expresión. Naldi, yo quisiera preguntarte, yo recuerdo que ya formalmente tú como presidenta del IVAI, una de las entrevistas que concediste fue precisamente a mi compañero Mario Lozano a través de su noticiero en Radio Más. Ahí, como comenzabas, le hablabas de 32 demandas. Hoy estás hablando ya de cerca de 900. La pregunta sería, ¿cómo están resolviendo? Si ya cuántas de estas pudieron por fin pues contestar para que quedaran satisfechas las personas que estaban preguntando y que habían quedado en rezago. Y si la pandemia no les ha afectado para contestar tan rápidamente como ustedes hubieran querido. Sí, comentarles que como otros órganos garantes locales, como otras instituciones públicas, sí nos hemos visto afectados por la pandemia. Digo, toda la sociedad en su conjunto, de una u otra manera hemos estado afectados por este tema de la contingencia sanitaria. Nunca bajamos la cortina, decir que no, siempre nos mantuvimos trabajando, sí, con personal, a lo mejor trabajo desde casa, que fue lo que estuvimos impulsando, y durante un periodo no sesionamos, pero mucho antes de que estas otras instituciones estuvieran levantando o regresando a laborar, nosotros decirte que ya hemos estado sesionando, aunque estaba el personal desde su casa, las ponencias, los 3 comisionados como pleno, hemos seguido sacando resoluciones. Ya llevamos al menos 3 sesiones, todas las sesiones han sido públicas.
comentarte en específico de lo que me pregunta Rosana, del tema de las denuncias de obligaciones de transparencia. El próximo lunes vamos a tener otra sesión. De ser aprobados, que espero que sí sean todos los proyectos que ahorita está proponiendo la Dirección Jurídica y las ponencias en el tema de denuncias de obligaciones de transparencia, DIOT, como se les conoce aquí en la jerga del IBAI, estaríamos resolviendo prácticamente lo mismo que resolvió el año pasado el instituto. En el 2019 más o menos atendieron 170 expedientes. Ahorita en la próxima sesión estaremos ya en solo 4 sesiones atendiendo prácticamente lo que hicieron en un año, en específico en este caso de las DIOT, de las denuncias de obligaciones de transparencia. Es muy importante aquí decirle a los sujetos obligados, a las autoridades, que bueno, si antes hubo alguna omisión en el tema de verificaciones, que si antes hubo a lo mejor esa permisibilidad para no actualizar sus páginas, recordarles que las obligaciones de transparencia es el piso mínimo que nos exige la ley federal y las leyes locales. Es lo menos que puede informar una autoridad. Entonces, si no homologamos y si no garantizamos que ese piso mínimo lo están cumpliendo todas las instituciones y los entes públicos, pues realmente no estamos fallando, o no estaremos cumpliendo la tarea que nosotros tenemos como órgano garante en el tema de transparencia. Entonces, decirles que sí vamos por aplicar sanciones, que sí tenemos además la posibilidad, la ley nos permite primero el apercibimiento público, después podemos llegar a la multa económica y posteriormente podríamos llegar, en caso de reincidencia y de no cumplirse estos requerimientos o resoluciones que sacamos como pleno, podemos llegar también a la denuncia penal. Entonces sí estaremos, de ser necesario, y de hecho estamos empezando ya una revisión de todos estos expedientes que ya les comentaba al inicio, que resolvieron, sin embargo no verificaron que hubiera un cumplimiento o un incumplimiento de estas resoluciones. Entonces nos estamos revisando, empezando por 2019 y nos vamos a ir 2018, 2017, para ver en qué casos no cumplieron, requerirlos, y si no cumplen, entonces irnos con la multa económica. Además, decirles que las obligaciones de transparencia también se suben en los 2 portales, porque por ahí hubo alguna confusión por parte de los sujetos obligados o de las autoridades, y solo estaban subiendo la información a la Plataforma Nacional de Transparencia. Los lineamientos y la ley nos dice que tiene que ser en las 2, en sus portales locales como institución, y en la Plataforma Nacional de Transparencia, que es una página federal nacional en la que están todos los sujetos obligados del país. Quiero poner en contexto, cuando llegas a la presidencia del Instituto de Evaluación de Acceso a la Información, pues prácticamente nadie te abrió la puerta, llegaste sola porque se fueron por patas los comisionados anteriores. Me gustaría saber si vas a proceder, si se va a proceder legalmente contra exfuncionarios, contra los excomisionados que estuvieron en la administración pasada. Y me gustaría también que nos dijeras cómo te llevas con los nuevos comisionados, cómo te llevas con el licenciado Corona, cómo te llevas con Magda Sayas en este asunto, cómo se están coordinando para ver los expedientes. Primero, platícame si vas a proceder legalmente y después platícame cómo te llevas con tus compañeros comisionados. Se procederá legalmente, Ramsés, comentarte que sería una omisión de mi parte si de detectar irregularidades no procedemos. Todos los 3 comisionados, la comisionada Magda, como bien decías, el comisionado Alfredo y una servidora. Sin embargo, sí decirte también que no hay una cacería de brujas, ni que tampoco nos vamos a prestar a fabricar pruebas. Se va a proceder legalmente con lo que encontremos. Ya se están por poner la primera denuncia, decirte, no lo había dicho en otro espacio, esta misma semana se interpondrá la primera denuncia, resultado de una auditoría que se practicó aquí a las finanzas, a la parte administrativa del IBAI, y bueno, se procederá en consecuencia. Ya serán las autoridades las que determinen si hay pues algún delito, ¿no?, que perseguir o que sancionar. ¿Y cómo nos llevamos con los comisionados? Bien, estamos integrando. Primero creo que hay una
pues estamos en consonancia o estamos en sintonía en tratar de hacer bien las cosas, ¿no? También estamos en la misma sintonía de que tenemos que, como primer reto, atender todo el rezago que estamos recibiendo en materia jurisdiccional, en materia de todas las quejas que puede y debe presentar la ciudadanía en caso de que alguna autoridad no le cumpla los requerimientos. Entonces, bueno, estamos en ese ánimo de trabajar, de atender todo el rezago para poder ya mirar de frente y seguir con nuevos proyectos. No se trata, como te decía, de una cacería de brujas o de estar barriendo hacia atrás o de estar responsabilizando. Uno de los proyectos que ya tenemos en puerta y que esperamos ya en las próximas semanas, en los próximos meses, a más tardar, poder estar en este proyecto es subirnos a una plataforma. La Plataforma Nacional de Transparencia tiene una parte que se le llama SIGEM y SICOM. Eso significa que nosotros podemos llevar todo el proceso de recursos de revisión en línea. Esto sería, de verdad, este sistema es una maravilla porque en este tiempo, por ejemplo, de pandemia, nos facilitará a nosotros como instituto, pero también a todos los sujetos obligados que puedan estar atendiendo estas denuncias, estos requerimientos de manera digital. No tienen que venir de manera presencial a dejar sus informes justificados, ni nosotros tenemos que estar mandando nuestros acuerdos de manera presencial, y nos va a permitir en todo el procedimiento llegar hasta la resolución y su cumplimiento de manera digital o de manera virtual. Ya están 14 estados y la federación. En el estado de Veracruz, aunque ya el INAI los había ayudado al instituto antes de que nosotros llegáramos a armonizar esta plataforma, desgraciadamente no habían querido hacerlo. Mi perspectiva, y te lo digo de manera muy personal y también de manera muy respetuosa, es que fue de manera un poco a lo mejor intencionada. ¿Por qué? Porque esta plataforma nos va a permitir, evitar un manejo discrecional de la atención de los recursos de revisión. Es decir, no puedo dejar de atender un recurso, lo dejo ahí que duerma el sueño de los justos un año. Y la otra es que también como instituto nos va a obligar a atender y resolver estas denuncias de la ciudadanía y estas quejas en el tiempo que marca la ley. Es decir, no podemos dejarlas ahí 2 años. Como les decía, que nos estamos encontrando con casos muy lamentables donde pareciera que lo seleccionaron y que dejaron algún expediente ahí 1 año, 2 años sin resolverlo. Naldi, yo creo que sí, entiendo la parte, porque además conozco tu seriedad y la forma en que tú trabajas, entiendo la parte de no barrer para atrás, pero también se tiene que hacer justicia, es decir, encontrar un cochinero administrativo. Ya nos dijiste los impuestos, ya nos dijiste la renta. El tema de los laudos es terrible, porque esas personas que ya tienen laudo a favor tienen que ser liquidadas, no puedes seguir esperando, pero tienes expedientes con un rezago bárbaro, que eso es un incumplimiento de un deber legal. Es decir, tiene que haber justicia, no se puede dejar tirado el cochinero como lo dejaron y cobrando no solo un gran salario mensual de más de 50,000 pesos, sino un bono bimestral de 90,000, más otro bono semestral de 90,000, que por cierto ustedes se quitaron, tengo entendido, ¿no? Entraron a la austeridad. Pero tiene que haber justicia, Naldi, porque ahora que hablas de estos expedientes que pareciera que dejaron allí durmiendo de manera muy seleccionada, pues ahí hay un incumplimiento. Y de esos que dejaron, ¿qué temas son, Naldi? De diversos temas. Quiero comentarte que, bueno, algunos de los más omisos, algunos ayuntamientos, no podemos generalizar. Hay ayuntamientos que están cumpliendo muy bien, que además están haciendo excelentes ejercicios de transparencia proactiva, algunos ejercicios de gobierno abierto, de acercamiento con la ciudadanía, utilizando también las tecnologías de la información y la comunicación. Pero los temas, Mario, diversos temas. Sí encontramos algunos usuarios muy recurrentes que parece que ahí los dejaron, ¿no? Hay alguna cierta coincidencia, claro, algunos primordialmente, periodistas, ¿no? Conocidos. Sí. Exacto, que ahí los dejaron sin cumplir. O sea, si revisas, sí, algunos nombres los ubicas, sí. Los conoces, Mario. Sí. Pero son diversas temáticas, son muchas temáticas lo que el ciudadano pide. Comentarte que creo que de lo que más pide es
cuánto gana. También le interesa saber qué experiencia tiene, si está preparado o no está preparado para ocupar un puesto público. Tenemos también muchas solicitudes de contratos, quieren saber los contratos de obras, quieren saber también, bueno, si hubo una fiesta patronal, cuánto se gastó el alcalde, cuánto pagó en el grupo, cuánto pagó en la música. Son más o menos las principales inquietudes que tienen. También tenemos ahí algunas solicitudes y algunas quejas en materia de pues estadísticas generales que piden, que también están ahí pidiendo en cuanto a delitos, ¿no? Cuántos se están cometiendo al mes, cuántos se cometen de manera anual. También tenemos algunos recursos que preguntan si en alguna institución hay denuncias en contra de qué servidores, por qué posibles delitos. Más o menos por ahí. Por eso les decía la importancia, Mario, y tú lo preguntabas, de este órgano, aunque parece, les digo, un órgano chiquito. Lo que sí también tenemos que reconocer y que también estamos comprometidos en ese sentido como pleno, es que ha faltado socializar el derecho de acceso a la información. O sea, tú le dices al ciudadano, has ejercido el derecho de acceso a la información, has presentado una solicitud de manera formal y la verdad es que no lo han hecho. Hay estadísticas del INEGI muy puntuales. La última que salió apenas en el mes de julio nos dice que menos del 5% de la población, son estadísticas nacionales, ha ejercido el derecho de acceso a la información. Un 16% más o menos sabe que existe a lo mejor un órgano garante. Entonces, ha faltado decirle al ciudadano que se puede ejercer el derecho de acceso a la información, que le puede ser útil, o sea, decirle que va de la mano con un beneficio que él puede obtener, porque puede garantizar otro tipo de derechos, y sobre todo cumplirle, o sea, sobre todo como esto, que no caigan en la desidia, que no caigan en el aburrimiento, porque bueno, para que haga una solicitud, como ya les decía, si pasa un año y no me van a resolver o no voy a tener la respuesta. Naldi, y en estas mismas irregularidades con las personas que te antecedieron, ¿encontraron, por ejemplo, que hubiera algún contubernio con algún ente obligado? Es decir, que se estuviera ocultando a propósito la información, como indicabas un poco, pero que se viera que ya era con dolo hacerlo para beneficio de cualquiera de las dos partes, quizás, pero que es bueno, que se notaba desde luego que esta obligación, aunque la ley lo estuviera indicando, se omitía. Y también preguntarte, esto último que tú mencionabas, que la gente no de pronto dice, pues es que tampoco hay sanciones para quien incumple. ¿Se van a aplicar? Ya tú nos estabas diciendo, pero ¿no haría falta eso, ser un poquito más severos? La ley es muy clara, Rosana. La verdad es que no hay, yo lo había dicho antes cuando aspiraba, cuando platiqué en las entrevistas con los diputados, estuve 3 veces o 2 veces frente a los diputados en entrevistas, y yo lo comentaba, ¿no? La ley es muy clara, o sea, la ley ya establece sanciones, la ley nos permite sancionarlos, nos permite ponerles multas. Yo creo que en cuanto empiecen a ver que sí va en serio y que sí se van a aplicar las multas como ya lo señala la ley, que son multas además que tiene que pagar el servidor público que pudiera ser omiso, que pudiera ser responsable de no entregar la información, no la institución. Entonces no vamos a afectar a la institución, sino el servidor público que pueda ser responsable de cualquier omisión. Entonces la ley es muy clara, lo que falta es hacerla cumplir. Desde mi punto de vista. Y lo que aparte que me preguntabas, no podría yo garantizar que hubiera ahí un contubernio, la verdad es que sería muy aventurado. Lo que te digo, sí podemos encontrar miles de expedientes que no se han cumplido, eso sí lo sabemos con certeza, y también que, como ya le comentaba con Mario, hay muchos recurrentes, muchos nombres que conocemos. ¿Las tuyas las encontraste? No, las mías sí. Las mías, sabes que sí se cumplieron, pero porque me tuve que ir a un amparo. O sea, yo recurrí a la vía judicial, a un juez federal, y por eso fue que cumplieron, y por eso también impusieron una sanción que creo que fue la única del año pasado. Presidenta, te hablaba yo de cómo te llevabas con los comisionados, cómo se estaban integrando en el trabajo, porque me gustaría que nos comentaras, al fin y al cabo estamos aquí entre nos, tú sabes, aquí a 8 columnas. A ver, platícame, ¿qué pasó en el municipio de Emiliano Zapata con el ingeniero Jorge Alberto Mier Acolt? Parece ser que hubo alguien que pedía
datos del personal de confianza y parece que la comisionada Magda Sayas no quería proporcionarlo, obstaculizó. A ver, platícame bien ese asunto, ¿en qué terminó todo eso? No fue un tema de la comisionada, es un tema de criterios, Ramsés. Yo lo podría considerar así, ¿no? Ella consideró, y por eso yo fue que emití un voto en contra de esa resolución en particular, porque ella consideró que si bien es cierto, el municipio no estaba dando la información como yo lo mencioné y como yo lo expuse en esa sesión pública que tuvimos, que estamos además transmitiendo por los medios virtuales, por los medios digitales. Yo dije que no se estaba cumpliendo con la información, que además es información básica, que es información que los ayuntamientos y todos los sujetos obligados deben de tener, que es la información de salarios. El ayuntamiento ahí argumentó, y de hecho ya después resolvimos otro recurso que salió desde mi ponencia, donde sí le exigimos y los comisionados, ya encontramos el apoyo de los comisionados, donde sí le pedimos que entregara toda la información, porque nuevamente le volvían a requerir la información de salarios. Y el argumento del ayuntamiento, en este caso de Emiliano Zapata, ya lo comentas, le señala al ciudadano, le contesta que es información reservada por contener datos personales y que entonces no podían entregar la información. Tú sabes que como servidores públicos estamos abiertos al escrutinio, o sea, que todo el ejercicio de los recursos públicos tiene que transparentarse, más tratándose de salarios. O sea, te digo, es una de las obligaciones básicas que ya los sujetos obligados saben, que todos los salarios se tienen que transparentar en las respectivas plataformas que ya nos comentábamos hace un momento, en la PNT y en sus portales locales. Entonces, ahí hubo una diferencia de criterios, no porque no se considerara que se tenía que entregar la información. Aquí en este caso, la comisionada, que fue la que hizo el primer proyecto, consideró que el ciudadano no supo responder o no supo quejarse. Es decir, que el ciudadano ya lo que quería era más información. Para mí el fondo era que, como ya te decía, no se estaba dando la información de los salarios, que es la información mínima que se tiene que dar. Después hubo otra resolución, te digo, en la siguiente sesión, posterior a esa que ya comentas, donde efectivamente ya los tres comisionados coincidimos y estamos obligando al ayuntamiento a que entregue la información, además que la publique en los portales donde tiene que estar publicados, y además estamos dando también ya vista a la Contraloría que tienen los ayuntamientos para que inicien una posible investigación por estas omisiones o por estas respuestas equivocadas que se le están dando al ciudadano, argumentándole que se trata de datos personales o datos confidenciales. Naldi, recientemente el diputado Henry Christopher Gómez presentó una iniciativa para que los secretarios ejecutivos de las OPDs sean nombrados por el Congreso, lo que podría suponerse control del Congreso en las áreas administrativas sobre estos OPDs. ¿Qué consideración te merece esta propuesta? Primero comentarles que bueno, es un tema que está de inicio en la cancha de los legisladores y de las legisladoras. Es un tema que sin duda, como otras tantas iniciativas, se va a tener que analizar y en su caso ver si pasa esta propuesta en las respectivas comisiones. Yo lo que sí puedo notar como un análisis muy personal es que, bueno, que el Congreso local, en todos los órganos autónomos, Comisión de Derechos Humanos, en el ORFIS, recordar que ellos designan a los órganos internos de control, a los titulares de los órganos de cada ente, como nosotros, como el IBAI, son designados por el propio Congreso del Estado. Entonces, desde mi punto de vista, ese es el contrapeso que ya existe en los órganos autónomos, porque ahí en el boletín yo veía un tema de que decía que el Congreso tendría el control administrativo y financiero de los autónomos, y porque la justificación, al menos así lo percibí, porque había que tener un contrapeso. Ese contrapeso, decirles
de manera muy respetuosa, que yo creo que ya está en los órganos internos de control, que son los que están adentro de las instituciones como el IBAI, que nos están vigilando realmente de manera muy escrupulosa el ejercicio que hacemos de los recursos públicos. Aquí nos observan hasta 10 centavos. Entonces, sí tenemos por ahí ese contrapeso que viene del Congreso, que son precisamente los órganos internos de control, pero además trimestralmente rendimos informes también al Congreso del Estado, precisamente. Entonces, bueno, yo creo que en su momento será una iniciativa que tendrán que analizar de manera profunda las diputadas y los diputados, a quienes, por supuesto, les enviamos un caluroso saludo. Oye, Naldi, me gustaría que nos platicaras un poco en qué va a consistir el programa de austeridad que estarán aplicando en el IBAI. Ya dijeron que, entre otros, van a retirarse los bonos, pero ¿en qué va a consistir? Porque incluso tú lo denunciaste, el dinero se utilizaba antes para cualquier cosa, incluso para pagar sus viajes, ¿no? Menos para lo que realmente se debería de estar gastando dentro del IBAI. Sí, comentarte que desde que una servidora se incorporó al Instituto Veracruzano, yo hice de manera formal un oficio para decir que yo renunciaba o que yo no cobraría ninguno de estos bonos, como ya comentaban, bonos bimestrales y semestrales por 60,000 pesos. 90,000 pesos. Entonces, una servidora no los ha cobrado desde que llegó estos bonos. Y los comisionados también, en este ánimo de austeridad, también de compromiso, que así también lo han asumido, también decidieron renunciar a estos bonos. Además, hace 15 días ya firmamos de manera oficial el acuerdo donde señalamos que renunciamos o que ya no se pagarán más estos bonos bimestrales y bonos semestrales que había, que se incrementaban al salario que ya existe o que ya estaba asignado. Comentarte, Rosana, comentarle al público que, bueno, cuando una servidora se integró el 27 de marzo, ya estaba un presupuesto en curso. Ya nos dejaron un presupuesto de 45 millones de pesos, donde además comentarte que también en ese presupuesto había diversas irregularidades. Una de ellas es que en enero lo reajustan en una sesión con la firma de un solo comisionado. Aquí somos un órgano colegiado, entonces todas las decisiones tienen que tomarse por mayoría de votos y con el consenso de los otros dos comisionados, para que vaya o por mayoría o por unanimidad. No puede ser de otra forma. En este caso, reorientan el presupuesto para aumentar el tema de servicios personales, que significa salarios, y dejan otros dos capítulos en cero. Temas como servicios materiales, como pago de la luz, el gasto corriente, pago de la vigilancia. Exacto, pago de la vigilancia, nos los dejaron en ceros completamente. Entonces, cuando se incorpora ya, porque también recordarán que yo estuve un tiempo sola, entonces traté de tomar pocas decisiones, porque les digo, es un órgano colegiado y se tiene que tomar con un pleno. Entonces, ya cuando se incorpora la comisionada Magda Sayas, cuando se incorpora el comisionado Alfredo Corona, tomamos de las primeras decisiones. Una fue iniciar una auditoría que ya terminó, y de ahí, derivado de esta auditoría, les comento, esta misma semana estaremos interponiendo ya una denuncia. Y la siguiente decisión que tomamos fue reorientar el presupuesto. Era necesario. Incluso tuvimos ahí un acercamiento con el secretario de Finanzas, les expusimos la situación, de verdad que fue muy comprensivo y atendió el tema de los requerimientos de los pasivos, nos escuchó y también, sobre todo, nos autorizó el Congreso del Estado y la Secretaría de Finanzas que reorientáramos el presupuesto. Esta firma o esta autorización que nos brinda Finanzas vino a finales del mes de agosto. Entonces, a partir de este mes de septiembre ya estamos ejerciendo el presupuesto pues de manera responsable,
de manera austera. Este tema que me preguntabas, Rosana, ¿cómo estamos reflejando la austeridad? Bueno, hubo una reducción al tema de viáticos, prácticamente está en ceros el tema de viáticos. Había otra partida para un tema como centro de convenciones y atención a visitantes, que es la organización de eventos, congresos y también la atención a lo mejor de ponentes o invitados especiales. Esa partida también prácticamente se eliminó. Hubo también una reducción en el tema de gastos de gasolina y bueno, sobre todo lo que sí hicimos fue incrementar. Hicimos un programa y lo aprobamos como pleno para poder atender el rezago que ya les comentaba de miles de expedientes, y entonces autorizamos de manera temporal la contratación de auxiliares jurídicos para las 3 ponencias y para la dirección jurídica para poder como meta pues avanzar con el rezago en los próximos 6 meses. Sabemos que 3.500 expedientes, el rezago de estos expedientes da muchísimo trabajo. Yo sé que va a venir un presupuesto austero. ¿De cuánto estarías hablando para que pudiera salir pues tantito a tablas del presupuesto que tenías de 45 millones de pesos? ¿Con cuánto podría salir? Estamos apenas, Ramsés, en el análisis. No quisiera darte una cifra porque queremos ser muy responsables. Esta semana ya tuvimos una primera reunión como pleno con la Dirección de Finanzas, con la Secretaría Ejecutiva. Entonces, no quisiera darte una cifra porque si bien, te digo, queremos ejercerlo con responsabilidad, también tenemos necesidades para crecer y fortalecer la estructura del Instituto Veracruzano. Es decir, por ejemplo, no tenemos una unidad de género, cuando ya sabemos que es un ordenamiento que tenemos que cumplir y que está en diversas leyes, que se deben implementar acciones y políticas públicas transversales con perspectiva de género. Entonces, no es posible que a estas alturas el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información no cuente con una unidad de género. Entonces, bueno, estamos proponiendo crearla para el próximo año 2021. Esperamos contar con el apoyo de los legisladores, contar con el apoyo, sin duda, del Poder Ejecutivo y la Secretaría de Finanzas para poder fortalecer estas áreas que requieren fortalecerse, porque a la par que te decía de estos temas administrativos y financieros, también están muy desmanteladas las áreas. Tenemos una dirección que solo contaba con un auxiliar, que hacia abajo no tiene jefaturas, que no tiene subdirecciones y que tiene 2.500 por ejemplo, solicitudes de acceso a la información que le dejaron sin atender. Entonces, queremos fortalecer esas áreas. Tenemos una dirección jurídica también que dejaron desmantelada, que no hay personal suficiente para este cúmulo de expedientes que les estoy comentando. Entonces, también por ahí queremos fortalecer el área jurídica. También ya está en la Ley General de Archivos. Si bien Veracruz todavía no se ha armonizado esa ley, pero sé que está a un paso y que el mismo Congreso está de manera responsable analizando ya una propuesta que envió el Poder Ejecutivo en materia de la Ley de Archivos. Pero también esa ley de archivos exige compromisos y exige temas presupuestales que también tenemos que prever para el ejercicio 2021, como es direcciones y subdirecciones o encargados del archivo de concentración, del archivo de trámite, del archivo histórico. También debe haber un encargado. Entonces, también las propias leyes nos exigen el fortalecimiento de ciertas áreas en específico que lo estamos considerando. Entonces, sería un poquito aventurado decirte una cifra. Sí, con 45 millones no salimos. Estamos saliendo este año por el tema de la pandemia y por todo ese esfuerzo que te comento que hicimos y que estamos haciendo en bajarnos los comisionados, los salarios. No hemos tocado hacia abajo los salarios, solo son los 3 comisionados los que estamos ganando menos de lo que ganaba el anterior pleno, y entonces en ese ejercicio de austeridad pues estamos saliendo, y en esta reducción que ya les comentaba de viáticos y gastos. ¿De personal va a haber reducción de personal? Pero definitivamente... No, de personal tampoco estamos considerando, al contrario, pues en nuestro sueño queremos fortalecer al instituto y queremos incrementar las áreas y el personal, Ramsés. No habrá recorte de personal, te digo, sería, la verdad, no es posible, porque hay direcciones, te digo, con un solo auxiliar.
hay otra subdirección, otra dirección que tiene 2 personas, 3 personas, pero prácticamente así están todas las áreas. Naldi, acabas de ser elegida para participar en el colegio electoral de la CONAIP, en este proceso de selección de los coordinadores regionales del Sistema Nacional de Transparencia. Háblanos de cómo vas a participar y, por supuesto, esto cómo fortalece al IBAI el que tú estés participando. Primero comentarte que junto con la comisionada de Tabasco, tocayas además, Patricias las dos, vamos a ser las representantes de la región sureste dentro del Sistema Nacional de Transparencia. El Sistema Nacional de Transparencia lo dividen por regiones en el país. Entonces, en la parte sur, la comisionada de Tabasco y una servidora vamos a ser las representantes. Cada región selecciona a 2 comisionadas o comisionados para formar parte de este Consejo Electoral. En el mes de noviembre se llevará a cabo el proceso, porque dentro de este Sistema Nacional de Transparencia, primero hay una persona que preside y que es la coordinadora de todos los órganos garantes en el país. En este caso, ahorita la coordinación recae en la comisionada de Jalisco, Cintia, a la que le mando un saludo, si es que nos estuviera viendo. Y bueno, además de esto también hay comisiones por diferentes temáticas. Hay comisiones de archivo, hay una comisión en materia de datos personales, hay una comisión jurídica. Y entonces esas comisiones también la verdad es que son disputadas dentro de los propios comisionados de los órganos garantes de todo el país. Entonces, bueno, la verdad es que muy honrada, también muy comprometida con ser representante de la región sur en este Consejo Electoral que se celebrará en el mes de noviembre. Y bueno, se trata de garantizar la legalidad de este proceso en el que todas las comisionadas y los comisionados vamos a votar para ver quién será la próxima presidenta de los órganos garantes del Sistema Nacional y de estas comisiones que ya les comento. Oye, Naldi, ¿crees que haya que cambiar alguna forma de trabajo, de proceso ahora en este periodo electoral para lo que le corresponde, desde luego, al IBAI? Pues estaremos muy vigilantes. Estamos también, comentarte que reforzando el tema de la vigilancia de manera, hay 2 maneras que nosotros podemos intervenir. Una, que el ciudadano ponga una denuncia y nos diga tal institución no está cumpliendo, tal partido político no está cumpliendo con lo que le toca transparentar o lo que le toca informar. Y la otra manera es que lo hagamos de manera oficiosa. La ley nos permite las dos vías. Entonces, estamos haciéndolo, comentarte que no nos dejaron tampoco un calendario de verificaciones. Estamos haciendo también, dentro de las primeras acciones que hicimos como pleno, fue de inicio aprobar un calendario que no lo había, que tenía que haber sido aprobado desde diciembre de 2019, y entonces estamos de manera oficiosa verificando a ciertos sujetos obligados. Esto se hace de manera aleatoria, se sacó a los sujetos que corresponde este año y que daremos continuidad el siguiente año. En el mes de diciembre estaremos presentando los resultados de estas verificaciones oficiosas que se suman a las denuncias que ya han hecho diferentes ciudadanos en materia de incumplimiento de las posibles obligaciones de transparencia. En este sentido, sí, pues estaremos vigilantes también de los partidos políticos que estén cumpliendo con la parte que les corresponde. Comentarte que aunque sea proceso electoral, pues no se para el tema de transparencia, porque es a veces una confusión, que dicen, es que no voy a publicar porque no me voy a promocionar. No, todos los temas de transparencia y de obligaciones son muy independientes al tema de la promoción electoral. Entonces, sí se tiene que seguir actualizando y se tiene que subiendo la información, aunque se trate de un periodo electoral. Otro tema que también estamos reforzando en este periodo, aprovechando pues la pandemia o las condiciones, es la capacitación a distancia, la capacitación virtual. Comentarles que nunca se había hecho en el Instituto Veracruzano, se habían hecho capacitaciones de manera presencial, se realizaban cada jueves. Estamos ahorita, ya llevamos en tan solo 5 meses capacitados a más de 3,000 personas. Es una cifra de verdad importante porque significa que ya superamos en un 400% la meta que tenían pensado
en todo 2020 de capacitar de manera presencial. Estos cursos de capacitación no solo, también los estamos redireccionando, no solo van dirigidos a los servidores públicos, estamos también tratando de dirigirlos a la población en general, que el maestro, que la maestra, que el ama de casa sepa cómo hacer una solicitud de información, que sepas cómo hacer búsquedas de información. Aquí aprovecho el espacio que me brindan y envío también un saludo a todo el personal de Radio Televisión de Veracruz. Estamos también la Plataforma Nacional y el Sistema Nacional y el INAI acaban de lanzar unos buscadores, un buscador general y un buscador temático, que es como funciona Google normalmente, ¿no? Que tú pones una palabra clave, que pones una frase, que a lo mejor le das avión presidencial y te van a salir miles de resultados que ya están de manera pública en diferentes instancias, diferentes sujetos obligados, y que de verdad es una herramienta muy eficiente para la ciudadanía, para los periodistas. Lo lanzaron apenas hace un mes y también en esta materia estamos tratando de incrementar la capacitación, porque a veces el ciudadano, a lo mejor el procedimiento de acceso a la información, pues lleva sus etapas, lleva sus requisitos, lleva sus días, son 10 días hábiles para que una autoridad te pueda contestar, pero a veces, que es lo que le digo a compañeras, a compañeros, a veces la información ya está pública, solo que no sabemos buscarla. Entonces también por ahí estamos tratando de reorientar y de eficientar la capacitación que brindamos no solo a autoridades, sino al público. Mario, Rosana, presidenta, nos queda prácticamente un minuto porque pues el internet aquí es limitado, así es esto, no lo pagué como debe de ser. Me gustaría que dieras un mensaje, que le dijeras a la gente. Hay que decirle al director. ¿Cuál es el compromiso que tiene la presidenta Naldi Rodríguez dentro del IBAI? ¿Y qué le dice a esas personas que piensan que sería un brazo del gobierno para ir a perseguir en cuanto a información se refiere a dependencias y a municipios de otros colores? No, decirles, no solo el compromiso, Ramsés, no es el compromiso de Naldi, es el compromiso de todo el Pleno y me atrevería a decir que de todo el personal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, decirles que hay personal con mucho tiempo que lleva aquí laborando más de 10 años, a los cuales se les ha dado continuidad y que ya se han ido preparando poco a poco, que no podemos tampoco, como les decía hace un rato, hacer una cacería de brujas y correr a todo el personal del instituto. Eso sería imposible, pero sí como Pleno tenemos el compromiso de garantizar el acceso a la información a la ciudadanía. Y Presidenta, gracias, te extrañamos de este lado, pero sabemos tu compromiso en el otro lado. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Rox, comisionada. Qué gusto verte. Buenas noches. Gracias, los extraño también. Por favor, Rosana, manden a investigar a Leti Rosado, por favor. Gracias, Naldi, cuídate mucho. ¿Cuánto gana? Gracias, ¿Cuánto sí, gana? por supuesto. Muy buenas noches, gracias, que la pase bien y descanse.